Bienvenidos al curso Factores Humanos en la Aviación, gracias al Programa de Instrucción y Entrenamiento PIE, SMS. El objetivo de nuestro curso hoy es comprender los principios básicos de los factores que afectan el rendimiento del individuo y de los equipos de trabajo, identificar y predecir las condiciones que pueden inducir al error humano, conocer las estrategias para ayudar a poder optimizar el rendimiento, administrar las amenazas y disminuir el error humano y sus consecuencias. Toma en cuenta estas consideraciones iniciales importantes. Desde los comienzos de la aviación se ha considerado al error humano como factor principal de accidentes e incidentes. Los factores humanos conciernen a las personas en sus ambientes de vida, trabajo y a sus relaciones con máquinas, equipos y procedimientos existentes. El elemento humano es la parte más flexible, adaptable y valiosa del sistema de la aviación, pero también el más vulnerable a influencias que puedan afectar su actuación adversamente. Ten siempre en cuenta que el humano es un factor que causa accidentes, es algo que no se puede desaparecer. Para ello debemos entender un punto básico. ¿Qué es accidentabilidad? Bueno, la accidentabilidad nos habla sobre prevenir accidentes. Tomando en cuenta que en la aviación, 3 de cada 4 accidentes son por errores humanos. Entonces, los accidentes se dan por escasez de conciencia situacional, comunicación, recursos, conocimientos, asertividad, trabajo en equipo, motivación, puesto que existe abundancia de distracciones, presión, estrés, fatiga, complacencia, prejuicios, etc. Estas situaciones perjudican gravemente las actividades operativas, y en su gran mayoría vienen de un factor humano atribuible a estas condiciones. Ahora conozcamos más definiciones importantes en factores humanos de la aviación. Primero, eficiencia. Es obtener los resultados requeridos sin dificultad o esfuerzo excesivo. Segundo, eficacia. Es haber cumplido con el objetivo. Tercero, ergonomía. Es el estudio de la eficiencia de las personas en sus ambientes de trabajo. Y por último, seguridad. Se interpreta como el riesgo mínimo de accidentes. Conociendo estas definiciones, entenderemos más sobre la importancia de los factores humanos en nuestras actividades diarias. Como ya conocemos las definiciones básicas en factores humanos, podremos darnos cuenta de su aplicación en sus principios relativos. Estos principios que se aplican al diseño, contenidos, procesamiento y distribución de la información aeronáutica, certificación, instrucción y operaciones aeronáuticas que buscan establecer una interfaz segura entre los componentes humanos y de otro tipo, considerando el factor humano. Para ello es importante que exista una perfecta interfaz ser humano-tecnología para realizar tareas y funciones en la que se espera una alta eficacia y eficiencia para obtener una excelente calidad. Pero espera, ¿entiendes qué es interfaz? Bueno, para que no existan dudas, ahora te lo aclaro. La interfaz es toda aquella coordinación, gestión o proceso que se lleva en común con más de un área, organización o gestión. Por ejemplo, en aeropuertos andinos tenemos varias interfaces, como es el caso del SMS, que trabaja de la mano con operaciones para la gestión de formatos, procedimientos, etc. Esto se llama interfaz. Otro ejemplo es el caso del área de SST, que mantiene una interfaz con medio ambiente, y así podemos sacar muchos casos de esto. Las interfaces en factores humanos son muy importantes, ya que nos ayuda a mejorar diversos sistemas y gestiones. Ahora veamos en específico el concepto de factores humanos. El factor humano es la influencia de las capacidades y limitaciones humanas. Se definen como un campo multidisciplinario dedicado a la optimización del rendimiento humano. Busca que los errores no se repitan. También busca la reducción de los errores en las operaciones aéreas. Por consiguiente, entendamos, ¿qué es la automatización centrada en el humano? Es un conjunto de conceptos que significa automatización diseñada hacia el trabajo cooperativo con operadores humanos en busca de objetivos. El elemento humano es la parte más flexible, adaptable y valiosa del sistema de la aviación, pero también el más vulnerable a influencias que puedan afectar negativamente su comportamiento. Ninguna persona puede desempeñar perfectamente su trabajo en todo momento, por lo tanto es importante la toma de conciencia del rol que se desempeña para evitar cometer errores. Esta es una teoría de Kaoru Ishikawa. Es de suma importancia saber, para que el personal cumpla con sus objetivos dentro de la actividad aeronáutica, deberá estar capacitado, entrenado y actualizado con sus procedimientos en el trabajo,
Trabajar con responsabilidad y eficiencia. En vista de que los factores humanos son el factor principal de los accidentes aéreos, la OASI, mediante el estudio del hombre, tiene como objetivo evitar el error humano, por lo que se ha considerado importante tener en cuenta las capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la seguridad y eficacia de las operaciones aéreas. Ahora, ¿cómo saber qué factores contribuyen a afectar los factores humanos en la aviación? Aquí te dejo 3 de los más importantes. Factores físicos son las enfermedades, lesiones, deficiencias fisiológicas, factores ambientales, temperatura, humedad, etc. Factores individuales, calor, fatiga, hábitos del sueño, etc. Factores biológicos son aquellas enfermedades, lesiones crónicas o deficiencias fisiológicas permanentes. Factores psicológicos es la percepción, motivación y satisfacción laboral, emoción, complacencia o exceso de confianza, autodisciplina. Entonces, ¿por qué se presentan las fallas en los factores humanos? Debido al constante progreso tecnológico, las fallas del equipo principal o errores del personal operacional rara vez son la causa fundamental de los desperfectos en las defensas relativas a la seguridad del sistema. En cambio, dichos desperfectos son consecuencia de falla en la toma de decisión humana que se produce principalmente en las esferas de la dirección. Muchas veces se le enseña o indica al personal a hacer las cosas de mala manera. Se pueden considerar fallas tales como fallas activas, que son los errores y violaciones que tienen un efecto adverso inmediato. Fallas latentes, que son las decisiones o medidas cuyas consecuencias pueden permanecer latentes durante largo tiempo. Ahora hablemos del entorno laboral. Es parte de la ergonomía la eficiencia de las personas en el lugar de trabajo, el rendimiento y el comportamiento humano dentro del sistema, hombre, máquina. La actuación y la interacción entre todo el personal que labora en la industria aeronáutica dependerá de disponer de información actualizada, tener un lugar adecuado para proporcionar la información necesaria sin interferencias. Se está diciendo algo y por alguna distracción se dice otra o nos olvidamos lo que tenemos que decir. Contar con un espacio suficiente, el mobiliario que se dispone debe estar bien ubicado, equipo funcionando en óptimas condiciones, sistema de iluminación adecuado, fortalecer las relaciones interpersonales, entre otras cosas más. Ahora pasemos a entender otro punto importante de factores humanos, la conciencia situacional. ¿Qué significa? Tener percepción de lo que sucede, comprender lo que está pasando y previsión de lo que sucederá. La conciencia situacional es lo que se necesita para no ser sorprendido. Pero sabemos que se presentan indicios de la pérdida de conciencia situacional, tales como pérdida real de lo que se percibe, no cumplimiento de los procedimientos, violación de los procedimientos estandarizados y sensaciones de alarma. Entonces, ¿qué debemos considerar? Prestar atención a la información correcta en el momento preciso. Si algo parece no estar bien, manifestarlo. Tener cuidado del aburrimiento. Cuidarse de los malos hábitos. Estos son difíciles de romper. El esperar que suceda algo reduce la conciencia situacional. Tener objetivos y tiempos concretos para realizar una tarea. Los sistemas fiables no siempre son correctos. Los automatismos contienen secretos y peligrosos. Considerar que la distracción tiene diversas formas. Para tener una adecuada conciencia situacional, pregúntate siempre esto. ¿Qué saben los otros que yo necesito saber? ¿Qué sé yo que los otros necesitan saber? ¿Qué es lo que ninguno sabemos y deberíamos saber? Porque recuerda, aquella pregunta que no haces es una puerta que no abres. También existen otros factores que afectan adversamente la toma de decisiones en los factores humanos, como son el entorno o ambiente. Se ha comprobado que el ambiente o entorno que nos rodea es un factor muy importante para el buen desempeño y una mayor eficiencia del trabajador. Sin embargo, podemos determinar qué factores pueden afectar adversamente a la toma de decisiones y pueden ser estrés vital, que se produce por sucesos adversos en la vida de las personas, divorcios, muerte de un familiar, etc. Estrés ambiental, los producidos por la temperatura, la humedad, el ruido, presión, iluminación, etc. Estrés cognitivo, atañe a las exigencias cognitivas, mentales, de la tarea propiamente dicha. También tenemos medicamentos o narcóticos. Existen un sinnúmero de medicamentos que no solo se utilizan para combatir una dolencia,
y otros que son usados de manera preventiva como vacunas, y otros podrían afectar el rendimiento de las personas. Los fármacos pueden afectar adversamente en la toma de decisiones. Otro factor a ver es selección de personal. Aspecto importante para reducir los efectos de factores humanos es verificar la calidad del personal ingresado y encargado de realizar alguna actividad. Estos deberían ejecutar lo dicho de acuerdo a lo estipulado en la reglamentación. Ahora conozcamos el modelo Shell. El modelo Shell ayuda a entender el factor humano. Toma el nombre de las iniciales en inglés de sus 4 elementos. Software, la información, procedimientos, manuales, checklist, etc. Hardware, la mecánica, herramientas, equipo de ensayo, diseño del avión, controles, instrumentos, equipos de tecnología en general. Environment, el entorno, condiciones en hangares, plataformas, lugares de trabajo en general, estructuras de gestión, la organización como tal, etc. Liveware, las personas en el centro del modelo, tripulación, mantenimiento, tráfico, despacho, operaciones en tierra, administrativos, etc. Liveware, referente a otras personas. En el modelo Shell, la persona es el centro del modelo. Los demás elementos deben adaptarse a ella, ayudarle y respetar sus limitaciones. No existe ser humano perfecto. El ser humano comete errores permanentemente. Errar es humano. La cultura reúne a la gente como miembros de un grupo y da pautas de comportamiento en situaciones normales e inusuales. La cultura influye en los valores, creencias y comportamiento de las personas que comparten entre sí. Esta es la importancia de la cultura en la seguridad operacional. Entonces entendamos que existen 3 tipos de cultura que influyen en la aviación. Una que es la organizacional, 2 que es la profesional y 3 que es la nacional o el Estado, por decirlo de otra forma. Para cerrar hilos, repasemos lo siguiente. La cultura organizacional o corporativa establece las pautas para un comportamiento aceptable en el lugar de trabajo, estableciendo normas y límites. Provee un marco de referencia para la toma de decisiones dentro de la organización. La cultura de la seguridad es una consecuencia, no un proceso. La cultura de la seguridad no puede ser impuesta, es consecuencia de un proceso evolutivo, y esta se genera desde arriba hacia abajo. Ahora veamos un caso real, donde uno de los factores perjudiciales fue el factor humano. El vuelo 603 de Aeroperú fue un vuelo comercial programado entre el aeropuerto Jorge Chávez en Lima, Perú, y el aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago de Chile, que se accidentó el 2 de octubre de 1996. Los pilotos lucharon por mantener la aeronave en el aire y regresar al aeropuerto, tras la falla de varios instrumentos del avión. Con los pilotos desconociendo su verdadera altitud y velocidad, el ala del avión impacta en el mar y este se estrella segundos después. La causa de la falla fue el error de uno de los trabajadores de mantenimiento, al no quitar una cinta adhesiva que estaba cubriendo los puertos estáticos necesarios para suministrar información correcta a los instrumentos de la cabina. El resultado de este error, todos los 61 pasajeros y 9 tripulantes del avión murieron. Entonces, podemos darnos cuenta cómo un simple hecho de factor humano dio como resultado cuantiosas pérdidas materiales y sobre todo humanas. Por ello es sumamente importante prestar mucha atención a nuestra eficacia, eficiencia y seguridad que ponemos en el quehacer de nuestras actividades diarias. Y en muchos casos, los profesionales involucrados estaban correctamente calificados y considerados competentes y responsables. Pero siempre existen factores agravantes frecuentes: falta de personal, presión para terminar a tiempo, turnos de noche, cambios de turno, interrupciones, supervisores realizando tareas manuales, actitudes heroicas. No se respetan los procedimientos. Manuales confusos, planificación, equipos o repuestos inadecuados, mala toma de decisiones, etc. El ser humano es el centro del sistema aeronáutico, por tanto es importante entender cómo funciona su cuerpo y su mente, y cómo sus limitaciones pueden afectar su efectividad. Las piezas de una aeronave tienen un nivel máximo de resistencia y fallarán si se les exponen a un nivel mayor de trabajo. La eficiencia humana también se degrada y puede llegar a fallar en determinadas condiciones. Físicamente, las personas se fatigan, se ven afectadas por el clima, pueden sufrir un accidente o lesionarse durante el trabajo. Mentalmente, las personas cometen errores, tienen percepciones equivocadas, pueden actuar con mal juicio por falta de formación, etc.
Y no debemos olvidar que la eficiencia humana también se ve afectada por factores emocionales y sociales. La mayoría de los accidentes están causados por una serie de factores humanos. Todos encadenados, el accidente se podría haber evitado si una sola de una serie de cosas se hubiera hecho de forma diferente, o si una de las personas que participaron hubiera reaccionado de forma diferente. A esto llamamos romper la cadena del error. Por último, siempre recuerda, lo esencial es invisible a los ojos.